Perfecto. Bueno, hoy día vamos a continuar con estas sesiones de compartir un poquito del conocimiento en cuanto a electrofisiología. Esta sesión va a estar orientada en el test de esfuerzo. Se le agradece al doctor Paredes por su esfuerzo en tratar de compartir un poquito el conocimiento al respecto. Yo soy Felipe Castañeda, residente de segundo año de cardiología, y les voy a comentar un poquito en qué consiste el test de esfuerzo, cuáles son las indicaciones que algunas todavía están válidas, pero que tenemos que tener presente cuando indicamos el test de esfuerzo, cuáles son nuestros objetivos, eh, cuáles son las contraindicaciones. Esto es muy importante, ya que más de alguna vez nos llega algún test de esfuerzo que en realidad tiene algún grado de contraindicación, poner ojo en eso. Y finalmente, cómo interpretarlo. Podría ocasionalmente llegarles a ustedes un test de esfuerzo en un paciente que no traiga informe, infrecuente, pero puede ocurrir, y que sea necesario que ustedes tomen alguna decisión al respecto. Los objetivos, inicialmente vamos a hablar muy brevemente de fisiología de la prueba de esfuerzo, vamos a hablar de algunos aspectos técnicos, cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, cómo se interpreta, y durante el test de esfuerzo, cuándo debemos terminar el test de esfuerzo. Si bien estas son sesiones de electrocardiografía, esta presentación trae bastante información. No aparecen tantas imágenes de electrocardiograma, vamos a tener las principales, las más representativas, pero es más que nada entregarles la información al respecto de en qué consiste el test de esfuerzo. Ahora, ¿qué entendemos por prueba de esfuerzo o test de esfuerzo? Básicamente el concepto es un electrograma de esfuerzo y que lo que queremos hacer es que, si bien el paciente puede no tener alteraciones electrocardiográficas en reposo, nosotros sometiéndolo de una manera fisiológica a un estrés, obtener imágenes, alteraciones que podamos visualizar a través del electrocardiograma. La utilidad inicial, estamos hablando ya algunas décadas atrás, era para detectar isquemia del miocardio secundaria a cardiopatía coronaria, fundamentalmente fijándonos en el segmento ST. Sin embargo, en la actualidad cada vez ha ido perdiendo terreno gracias a la utilización de forma más difundida de test de isquemia de imágenes no invasivos y con un cierto grado de mayor sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, en ese sentido, el test de esfuerzo ha ido perdiendo un poquito de terreno. Sin embargo, el test de esfuerzo aporta mucha más información, no solamente en cuanto a detectar isquemia. Y por lo mismo, su aplicación es mucho más amplia y nos puede servir para ocasionalmente evaluar valvulopatías, la sintomatología, evaluar ciertas manifestaciones arrítmicas al esfuerzo, o endpoints muy duros en mortalidad, como es la capacidad funcional. En cuanto a fisiología del test de esfuerzo, o mientras realizamos un test de esfuerzo, básicamente vamos a realizar a través de bicicleta o el treadmill clásico, la cinta sin fin, ejercicios de resistencia. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? ¿Cuál es nuestro objetivo? Aumentar la demanda energética de los músculos en cuanto a contracción y relajación. Por supuesto que este aumento de las demandas energéticas va a generar un aumento del consumo de oxígeno, que puede aumentar hasta 10 veces el consumo de oxígeno en el cuerpo, y la forma de suplir este aumento de la demanda de oxígeno va a ser aumentando la oferta, y este aumento de la oferta va a estar determinado fundamentalmente a través del gasto cardíaco, del cual va a estar aumentado a través de la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Este aumento del gasto cardíaco, que puede aumentar 5 o 6 veces, nos va a generar a su vez aumentos de la presión arterial. Por lo tanto, ahí va a ser un punto que vamos a referirnos más adelante de qué es lo que ocurre cuando tenemos respuestas hipotensoras durante el ejercicio. Y obviamente durante el ejercicio, fundamentalmente vamos a buscar las lesiones que en reposo, producto de este equilibrio entre la oferta y demanda, especialmente la estenosis mayor al 70%, está equilibrado. Sin embargo, al realizar un estrés físico, este equilibrio se pierde
y como ya tenemos un flujo coronario limitado, va a disminuir. Por otro lado, sabemos que durante el esfuerzo tenemos una disminución de la resistencia vascular periférica, y esto puede precipitar a que la presión arterial diastólica o se mantenga o disminuya. De otros aspectos técnicos del test de esfuerzo, son obviamente el paciente que, si uno lo indica, tiene que hacerle ciertos comentarios, como por ejemplo que tiene que ir con una ropa cómoda, ojalá que la ingesta de alimentos sea máximo 2 o 3 horas antes del examen. Vamos a contar durante el test de esfuerzo con un carro de paro, porque puede eventualmente este test de esfuerzo precipitar algunas arritmias, especialmente malignas en pacientes con cardiopatía previa. Vamos a tomar un electrocardiograma en reposo y en bipedestación, previo al test de esfuerzo. Vamos a hacer cálculos de la frecuencia cardíaca máxima teórica para la edad. Esto con el objetivo de determinar, finalmente, vamos a ver cuando interpretamos el test de esfuerzo, nosotros nos vamos a fijar si logró o no logró el 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Y vamos a ver que, si bien la frecuencia cardíaca máxima teórica no es un punto para cortar el test de esfuerzo, pero sí nos sirve para determinar si es que podemos interpretar como positivo o negativo el test. Vamos a evaluar nuevamente al momento, tanto cuando el colega deriva al paciente, como cuando uno recibe el paciente previo al test de esfuerzo, va a evaluar tanto clínicamente al paciente, va a realizar un examen físico buscando ciertas contraindicaciones, y va a ver las condiciones del paciente y cuál es el mejor protocolo que deberíamos utilizar en él. Finalmente vamos a ver qué criterios, nuevamente recalco, vamos a utilizar para finalizar el test. Tenemos, por ejemplo, el test de Bruce modificado, o el Norton, dependiendo de la condición clínica del paciente. Si es que no es capaz de aumentar la carga de trabajo de forma muy rápida, tenemos entonces estos otros fuera del Bruce, que es el más clásico. Vamos a tener el Bruce modificado, el Norton, que son aumentos de carga un poquito menores, más lentas, y por lo tanto permiten que el paciente que no tiene muy buena capacidad funcional se vaya adaptando mejor a estos aumentos de la carga de trabajo. Nosotros vamos a utilizar la posición de los electrodos, va a ser distinta a la habitual cuando hacemos un electrocardiograma. Es lo denominado el sistema de Mason, donde vamos a utilizar, en vez de las derivaciones de extremidades, las vamos a colocar en el dorso del paciente, en el torso, en el tronco en definitiva, y por lo tanto eso me va a modificar ciertos vectores del electrocardiograma. Y por lo tanto, no deberíamos usar este registro de estos pacientes cuando están haciendo el test de esfuerzo como un electrocardiograma de 12 derivaciones habitual en reposo. Es así que, por ejemplo, el mismo paciente, en la imagen de arriba, donde tenemos las derivaciones monopolares de extremidades de forma habitual, versus en la imagen inferior del electrocardiograma de Mason, donde tenemos los electrodos en el torso, donde en vez de colocar las derivaciones monopolares de extremidades, las colocamos en el dorso o en el torso, y nos van a modificar ciertas ondas. Por ejemplo, una onda R va a ser mucho más prominente en la pared inferior, nos va a generar desviación del eje a derecha, y va a generar también que incluso pueda aparecer una onda Q aislada en ABL, con disminución también del voltaje en D1. Entonces, tener en consideración esos pequeños detalles. De las indicaciones del test de esfuerzo, clásicamente se describe como una manera de evaluar al paciente con dolor torácico o equivalente anginoso, con hallazgos sugerentes, ya sea por factores de riesgo o por electrocardiograma de base, pero que no es diagnóstico propiamente tal de algún grado de cardiopatía coronaria. Y principalmente cuando aplicamos una probabilidad pretest, que lo vamos a ver más adelante, es un rango intermedio. En la estratificación de riesgo en pacientes con enfermedad coronaria conocida, también nos va a servir en evaluar isquemia residual post-IAM, estimar pronóstico, evaluar la capacidad funcional, y eventualmente en pacientes post-infarto o pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca ya compensada,
nos puede servir para prescribir el ejercicio, especialmente cuando vamos a indicar rehabilitación cardíaca. Vamos a evaluar el efecto de terapia farmacológica, vamos a evaluar la presencia o el desencadenamiento de arritmias durante el esfuerzo y la evaluación de síntomas en las valvulopatías. En cuanto a la probabilidad pretest, ya muy conocido en cuanto al teorema de Bayes, sabemos que los extremos hacen que el paciente es más probable que el resultado sea más favorable o más positivo si el paciente está en el segmento más superior del teorema de Bayes, o sea más probable que sea negativo si es que está más bajo, pero la probabilidad intermedia es lo que nosotros nos vamos a fijar fundamentalmente en estos pacientes en cuanto a la sintomatología, si cumple los 3 criterios clásicos de angina típica, o cumple 2 de los 3 criterios clásicos en relación a si cede en reposo, en menos de 5 minutos, o con el uso de nitrato, si es que es precipitado por el esfuerzo, y si es que cumple las características clásicas de ser un dolor retroesternal opresivo. Y como les comentaba, si cumple esos 3 criterios es una angina típica, si cumple 2 es angina típica, y si cumple 1 o ninguno es un dolor torácico no anginoso. Y a su vez lo vamos a subclasificar a estos pacientes de acuerdo al sexo, teniendo presente que el sexo masculino es más probable que sea algún grado de cardiopatía coronaria, especialmente alguna estenosis a nivel de la arteria epicárdica, y la edad también va a ir aumentando el riesgo. Este esquema de Diamond Forest, si bien es el más clásico y publicado previamente, ha tenido ciertas modificaciones en las últimas guías europeas, que no voy a hacer mayor referencia, pero quizás es para tener en consideración al momento de aplicar la probabilidad pretest. Sabemos que dentro de las limitaciones del test de esfuerzo va a estar el número de vasos afectados, y de hecho la sensibilidad es muy variable dependiendo de la cantidad de vasos que están involucrados en la enfermedad. En general se describe que la sensibilidad va a un 68% y una especificidad del 77%, pero esta sensibilidad va a ir aumentando a medida de la cantidad de vasos afectados, y la especificidad va a ir disminuyendo a medida que vayamos aumentando el número de vasos afectados. De las contraindicaciones absolutas, y creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener claro, son infartos agudos del miocardio, especialmente dentro de los primeros 2 días, angina inestable, son pacientes que no le vamos a indicar en un test de esfuerzo, arritmias no controladas que tengan algún grado de compromiso hemodinámico, son pacientes que tampoco vamos a derivar inmediatamente a un test de esfuerzo, sino que primero tenemos que manejar la arritmia, tener un control adecuado de esa frecuencia cardíaca. Endocarditis activa, por supuesto que no. En este caso, obviamente, uno pensaría, pero si la endocarditis deberían estar hospitalizados. Puede ser que el paciente haya sido dado de alta con tratamiento ambulatorio antibiótico, que se los vayan a administrar a su domicilio, pero obviamente estos pacientes tampoco no les vamos a poder someter a un test de esfuerzo. Estenosis aórtica severa sintomática, no tampoco. Insuficiencias cardíacas descompensadas, ese es el motivo por el cual uno debería examinar al paciente, ver la presencia de crépito, cuál es la presencia de edema de extremidades inferiores, ingurgitación yugular, hay que tener en consideración. Tromboembolismo pulmonar, tampoco. Miocarditis o pericarditis también me pueden precipitar arritmia, disección aórtica aguda, por supuesto que no, o alguna alteración probablemente tal del paciente que sea incapaz de realizar el ejercicio o sea inadecuado para su seguridad. De las contraindicaciones relativas, aquí probablemente tenemos que verlo caso a caso, pero hay casos que probablemente van a ser más que nada contraindicaciones más absolutas, más que relativas. El caso, por ejemplo, de lesiones obstructivas del tronco coronario izquierdo, especialmente lesiones sobre el 50%, mayor o igual, donde si es que no está revascularizado, no va a ser un paciente que vamos a someter a un test de esfuerzo. Estenosis aórticas principalmente severa, con cierto grado de incertidumbre en relación a los síntomas, también hay que tener cierto ojo. Arritmias, principalmente supraventriculares, con respuestas ventriculares mal controladas, pero que quizás están en un rango gris, de frecuencia cardíaca, puede ser que también prefiramos previamente un buen control de la frecuencia. Bloqueos AB, por supuesto que van a tener que tener tratamiento previamente con algún marcapaso definitivo antes de realizarle un test de esfuerzo. Miocardiopatía hipertrófica, obstructiva, con severos gradientes en reposo,
stroke o TIAs recientes. Esto fundamentalmente porque el flujo que quizás debería estar llegando a nivel cerebral se va a redistribuir a los músculos que vamos a estar utilizando, por lo tanto no es recomendado. Alteraciones que sean incapaces de cooperar los pacientes durante el test de esfuerzo. Tenga una hipertensión en reposo mayor a 200, 110, también es una contraindicación relativa. Eventualmente podríamos utilizar ciertos fármacos previo a realizar el test de esfuerzo. Sin embargo, lo más recomendado es que el paciente vaya con un buen tratamiento para su hipertensión y llegue ojalá con cifras tensionales adecuadas. Ahora, vamos entrando de lleno en cuanto a indicaciones para terminar el test de esfuerzo. Y vamos viendo que la presencia, obviamente, de una elevación del supranivel mayor a 1 milímetro, no queda la menor duda que deberíamos de tener ese test de esfuerzo, más aún si se asocia a angina. La caída de la presión sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio también se asocia a outcome negativo, se asocia a algún grado de obstrucción del tracto de salida, ya sea por una válvula aórtica o alguna miocardiopatía hipertrófica, y hay que tener en consideración que eso no es normal y deberíamos de tener el test de esfuerzo. La presencia de angina moderada severa, o actualmente, según la clasificación canadiense, 3-4, ya deberíamos de tener definitivamente el test de esfuerzo. Manifestaciones del sistema nervioso central, principalmente sintomatología como presincopal, algún grado de mareo, son pacientes que también hay que poner ojo y probablemente tener el test de esfuerzo. La presencia de alteraciones de la perfusión mientras realizamos el examen, la presencia de cianosis. Por supuesto que las TB sostenidas, bloqueos AB completo o bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2, también hay que tener precaución, o que el paciente desee detener el examen. De las indicaciones más relativas, aquí podemos encontrar que si bien podemos tener, por ejemplo, dolor torácico, pero que no alcanza a cumplir criterios de severidad de la clasificación canadiense, pudiera ser que los pudiéramos tolerar dependiendo de los hallazgos electrocardiográficos. Que se desplace, ¿cierto? El ST, vamos a verlo más adelante, de cómo nosotros interpretamos el segmento ST en esfuerzo, pero que si bien cumple como los criterios de horizontalidad o que sea un infradesnivel descendente, no quede muy claro durante el test de esfuerzo, o que no sea muy marcado durante el test de esfuerzo y por lo tanto requiera que nosotros nos miramos al monitor. Ahí puede ser que tomemos la determinación una vez que tengamos el registro en mano. También la caída de la presión arterial mayor a 10 milímetros de mercurio de forma persistente, en ausencia de evidencias de isquemia. Previamente era en presencia de evidencias de isquemia, sí o sí detenerlo. Es más relativo si es que no encontramos evidencia de isquemia, pero cuando ya tenemos una caída de la presión arterial sistólica, hay que sí o sí poner ojo. Presencia de fatiga, claudicación, dolor de extremidades inferiores o calambres, pudiera ser una indicación determinada del esfuerzo. Taquicardias ventriculares que no sean sostenidas, esto puede ser presencia de taquicardias supraventriculares, extrasistalía ventricular frecuente, bradiarritmias, pero que no generen un compromiso hemodinámico. La respuesta exagerada hipertensiva, y estamos hablando acá de rango mayor a 250 de sistólica y mayor a 115, eso sí es una indicación también para probablemente terminar el test de esfuerzo. Y el desarrollo de bloqueos de rama, que lo vamos a ver más adelante, que en esta oportunidad pudiera considerarse para terminar el test de esfuerzo cuando son indistinguibles de una taquicardia ventricular. Ahora, ¿cómo interpretamos el test de esfuerzo? Tenemos criterios de positividad para isquemia miocárdica. Vamos a evaluar también, a su vez, la capacidad funcional, que es un muy potente predictor de mortalidad, y por lo tanto nosotros lo usamos como un predictor pronóstico. La respuesta presora que tiene el paciente al ejercicio, la respuesta cronótropa también nos va a entregar valiosa información, y la presencia de arritmia. ¿Hay causa?
de falsos positivos que hay que tener en consideración. Voy a nombrar solo algunas, pero básicamente son situaciones en que me pueden alterar básicamente el segmento ST, donde yo voy a interpretar, principalmente entre las derivaciones B4 a B6, fundamentalmente B5, esta alteración que me pudiera sugerir isquemia, pero que pudiera estar de cierta manera falseada por estas condiciones que voy a nombrar algunas, tales como el uso digital, la presencia de miocardiopatía, hiperventilación, hipocalemia, hipertrofia ventricular, estenosis severa aórtica, hipoxemia severa, sobrecarga de volumen severa, etc. De los cambios electrocardiográficos normales que van a ocurrir durante el esfuerzo, estos son algunos: se acorta el PR, se acorta el QRS, se acorta el QT. Va a haber un aumento de la amplitud en general de la onda R. Y el segmento PR pudiera tener algún grado de descenso en derivadas inferiores, al igual que algún grado de descenso del punto J con infradesnivel ascendente, pero que esto es menor a 1 milímetro. Ahora, ¿cuál es la clave para la interpretación de isquemia? ¿Y cuánto debe cambiar el segmento ST para nosotros interpretarlo como positivo en el caso que lo hayamos solicitado buscando isquemia? Nos vamos a tener en consideración esta imagen, principalmente la derivada B5, donde vamos a tener la isoeléctrica, que nosotros nos vamos a fijar en el segmento PQ, que probablemente, como les dije, durante el ejercicio se va a ir acortando, pero siempre va a quedar algún grado de segmento PQ que nosotros podemos interpretar como el segmento isoeléctrico. Y de ahí vamos a trazar una línea hacia el segmento ST, y vamos a ver la variación del segmento ST, principalmente la variación milimétrica, que es este cuadradito chico, es la que nosotros vamos a interpretar por si es que tiene o no tiene este infradesnivel ascendente, descendente, horizontal. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer la medición no inmediatamente después del punto J, sino que lo que se debería realizar de forma correcta es la medición del punto J 60, y en algunas partes salen principalmente recomendados a los 80 milisegundos después del punto J. Y después del punto J a los 80 milisegundos, nosotros tenemos que hacer esta medición en relación a la línea isoeléctrica del intervalo PQ a el segmento ST. Así podemos tener, por ejemplo, infradesnivel menores a 1 milímetro a los 80 milisegundos, podemos tener infradesnivel ascendente mayor a 1 milímetro a los 80 milisegundos, que eso también se interpreta, ahí aparece como equívoco, pero básicamente nosotros lo interpretamos como dentro de límites normales. Ya cuando es mayor a 2 milímetros, sí o sí, lo interpretamos como anormal. La depresión horizontal y descendente mayor o igual a 1 milímetro, sí o sí, eso es patológico, y lo vamos a interpretar como un test de esfuerzo positivo para la isquemia, especialmente al cumplir los criterios de lograr una frecuencia cardíaca máxima teórica del 85%. Pero sin embargo, si no lo logra y tenemos estas alteraciones, también vamos a interpretarlo como positivo el test de isquemia. Por lo tanto, para repasar entonces estos criterios de positividad de isquemia durante el ejercicio, las claves van a ser utilizar la derivada de 5. ¿Por qué la derivada de 5? Básicamente porque estudios bien antiguos de los años 80 se dieron cuenta, comparando las distintas derivadas, que la derivada de 5 era la que tenía mayor sensibilidad para pesquisar la isquemia durante el esfuerzo. Hay que tener en consideración la isoeléctrica siempre del segmento PQ para interpretar el segmento ST, que el punto de medición del infradesnivel debe ser realizado a los 60 o 80 milisegundos post punto J, y esta otra cosa en consideración: nosotros no debemos interpretar, que lo vamos a ver más adelante, un latido aislado que nos impresione que tiene un infradesnivel horizontal o descendente como positivo, sino que tiene que esta alteración estar presente o persistir por lo menos en 3 latidos consecutivos. En definitiva, vamos a tener 1 milímetro, infradesnivel del ST ascendente mayor o igual a 2 milímetros, o la presencia obviamente del supradesnivel del ST. Aquí, a manera de ejemplo,
Este es un paciente que ya está en la etapa 4 del protocolo de Bruce a los 9 minutos, y nos podemos fijar, tanto en B4, B5, B6, nos vamos a fijar fundamentalmente en B5, que aparece esta imagen de infradesnivel descendente, que si nosotros lo comparamos con el segmento PQ, acá, vemos que hay un infradesnivel, y nosotros a partir del punto J medimos 1, 2 cuadraditos, que serían los 80 milisegundos, y vemos a qué nivel está en relación al segmento isoeléctrico este infradesnivel. Y ahí recién vamos nosotros a interpretar por si es que este resultado es positivo o negativo, y en este caso nosotros podemos determinar con 3 latidos consecutivos que por lo menos a los 80 milisegundos hay un cuadradito chico de infradesnivel, por lo tanto se interpretaría como positivo. Aquí es como para recalcar nuevamente las diferencias que nosotros vamos a ver y que vamos a buscar. Por ejemplo, este paciente en reposo, no tenemos alteraciones electrocardiográficas sugerentes de isquemia. Sin embargo, al someterlo a un test de esfuerzo por un tema de desequilibrio isquemia-demanda, oferta-demanda, que genera isquemia, vamos a encontrar, por lo tanto, una imagen de infradesnivel ascendente, y luego nosotros lo medimos, entonces en 3 latidos consecutivos está presente este infradesnivel ascendente, vemos el segmento, vemos el intervalo PQ, vemos entonces la línea isoeléctrica, la trazamos a través del segmento ST, y medimos después del punto J los 80 milisegundos, 2 cuadraditos, y vemos qué diferencia hay de distancia. En este caso, no alcanza a ser más de 1 milímetro a los 80 milisegundos, y por lo tanto podría interpretarse como inequívoco o como normal este resultado. Más ejemplos de lo que puede ocurrir durante un test de esfuerzo. Nosotros no solo nos fijamos de las alteraciones que ocurren durante el ejercicio o en el pic del ejercicio, sino que uno tiene que revisar durante todo el test de esfuerzo lo que ocurre, e incluso durante la fase de recuperación. Porque, como muestro en este esquema, inicialmente da la impresión que en el pic del ejercicio tiene un infradesnivel fundamentalmente ascendente, que posteriormente en recuperación se transforma en un infradesnivel horizontal, y que finalmente a los 5 minutos de recuperación se transforma en un infradesnivel descendente. Este es un patrón clásico de isquemia. Acá también tenemos otro ejemplo, donde tenemos el paciente con una derivada de 5 en reposo, donde no vemos alteraciones del segmento ST. A los 8.5 minutos, a los 12 minutos de ejercicio, donde vemos ciertas alteraciones, vemos que el segmento PR es muy cortito, sin embargo podemos interpretar que aquí está la isoeléctrica del segmento del intervalo PQ, y podemos trazar por lo tanto esta línea horizontal del segmento ST. Sin embargo, vemos que si contamos los 80 milisegundos no alcanza a tener algún cambio significativo de amplitud, ¿ya? Por lo tanto, este resultado lo vamos a interpretar como normal. Este ejemplo es muy categórico, y por supuesto que vamos a generar que se detecte el examen. Aquí, al tener la presencia de supradesnivel, nos va a localizar, obviamente, la arteria probablemente afectada, y va a generar que tomemos conducta inmediata y probablemente derivemos al paciente al servicio de urgencia. De las otras situaciones que yo les comentaba que probablemente vamos a terminar el test de esfuerzo, son las otras mediciones que vamos a estar evaluando en paralelo mientras nosotros observamos la alteración electrocardiográfica. Y dentro de esas son la presión arterial sistólica. En este caso, el paciente tuvo una respuesta hipertensiva con presiones sistólicas de 248 con 142 latidos por minuto, o sea, una frecuencia de 142 latidos por minuto, que fue como el pic del ejercicio para él. Tuvo una presión arterial sistólica de 248, y por lo tanto se determinó terminar el test de esfuerzo en ese minuto.
Aquí nuevamente les voy a recalcar cuáles son las alteraciones o los cambios que nosotros nos fijamos, principalmente durante el ejercicio o en reposo. Dentro de eso podemos encontrar alteraciones como una alteración discreta de infradesnivel ascendente, cambios menores de la depresión del segmento ST, que sean estos cambios, si bien está pendiente de infradesnivel ascendente, sea más rápida o sea más lenta, también nos va a orientar si esto es más o menos patológico. La presencia también del infradesnivel horizontal o descendente, que son los que consideramos con mayor confianza simplemente patológico, la presencia del supradesnivel del ST. Ojo, por supuesto, cuando tenemos bloqueos completos de rama izquierda, cuando tenemos un paciente con bloqueo de rama izquierda, ojalá evaluar bien por si es que lo sometemos a un test de esfuerzo, si queremos evaluar isquemia, o lo sometemos a algún otro test no invasivo, para no tener alguna alteración electrocardiográfica que genere complicaciones en la interpretación posterior. También cuando tienen grandes criterios de hipertrofia ventricular, están usando digitálico. En general, la presencia de bloqueo de rama derecha no se considera que no se pueda interpretar. Y por lo tanto, cuando tenemos presencia de bloqueo completo de rama derecha, en general está bien indicado el test de esfuerzo. Sin embargo, también hay otras situaciones, como es la estimulación ventricular mediado por marcapaso o síndromes de preexcitación, que podemos encontrar también alteraciones del segmento ST y por lo tanto que nos pueden dificultar la interpretación de este examen. Capacidad funcional, algo que probablemente ustedes no lo consideran cuando uno revisa un test de esfuerzo, pero nosotros de forma muy importante sí lo consideramos, y es ver cuánto duró el paciente en el test de esfuerzo. Nosotros siempre le insistimos al paciente que ojalá termine el test de esfuerzo o dé su máximo esfuerzo, porque eso nos va a traducir su capacidad funcional. ¿Cuál es la capacidad de carga de trabajo del paciente durante el esfuerzo? El consumo máximo que nos va a traducir el consumo máximo de oxígeno durante el ejercicio. Y es un potente predictor pronóstico, especialmente cuando tenemos resultados malos, en general menos de 5 o 6 METs, son pacientes que no tienen muy buena sobrevida y por lo tanto, si este examen fue detenido por un tema médico, es distinto si es que el paciente estaba exhausto y simplemente no podía más. Podemos hacer estimaciones de acuerdo al sexo de cuáles los METs predichos para hombres o para mujeres. Vamos a dejar esa fórmula para que la revisen. Y con distintos puntos de corte si es hombre o mujer. En general se considera que un MET es el gasto de energía en reposo, que son 3.5 ml de oxígeno por kilo minuto. Y interpretando eso es que, por ejemplo, un paciente que logra 5 METs tuvo 5 veces más gasto energético en relación al reposo. Y dependiendo de, por ejemplo, en el protocolo de Bruce, la etapa que alcance el paciente o el tiempo que haya logrado de esfuerzo, nosotros podemos hacer una interpretación de cuántos METs logró el paciente. Y en las imágenes de abajo, lo único que les quiero recalcar es que a menor METs que logre el paciente, es peor la sobrevida y por lo tanto un importante factor pronóstico. De la respuesta presora vamos a tener una respuesta normal, que lo que nosotros esperamos, que es lo que inicialmente es que al aumentar el gasto cardíaco vamos a generar un aumento de la presión arterial sistólica generalmente mayor a 10 milímetros de mercurio y presiones diastólicas que no van a variar o van a variar menos de 10 milímetros de mercurio, más que nada por el fenómeno de disminución de la resistencia vascular periférica. Pero podemos tener respuestas hipertensivas, presiones exageradas a nivel de la presión arterial sistólica, y vamos a tener distintos rangos, ya sea hombre o mujer, mayor a 210 o mayor a 190, o que tengamos incrementos de la presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, o que esta aumente, si es que no logra llegar a esos rangos, aumente más de 10 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial diastólica en reposo. Y en cuanto a la respuesta hipotensora, ya lo habíamos comentado previamente, pero también se considera la caída de la presión arterial sistólica
durante el ejercicio por debajo de la presión con la que uno partió en bipedestación o en reposo, o que hubo un incremento inicial de la presión arterial sistólica, pero después tuvimos una caída abrupta, mayor a 10 milímetros de mercurio, o en algunas otras partes lo pueden leer mayor a 20 milímetros de mercurio. En cuanto a la respuesta cronótropa, que como les dije es un determinante para decir si es que el paciente tuvo un test de esfuerzo positivo o negativo o no interpretable, es calcular la frecuencia cardíaca máxima teórica, que es más o menos 220 menos la edad. Vamos a tener una interpretación también de la incompetencia cronótropa, que es muy importante en ciertas patologías, y esto lo vamos a calcular con la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo por 100, partido por 220 menos la edad, menos la frecuencia cardíaca en reposo. Si el paciente no es capaz de alcanzar el 80% de esta reserva cronótropa, es importante para nosotros, una, porque puede estar alterando o ser un factor que contribuya a ciertas enfermedades, y por otro lado, esta incompetencia cronótropa también nos habla de outcome no muy bueno, ¿ya? Este valor va a cambiar si es que el paciente estuviera usando beta bloqueo y se va a conciencia cronótropa menos de 62%. Y finalmente nosotros, en la respuesta cronótropa, nosotros esperamos que en reposo, una vez que el paciente termina el test de esfuerzo y detenemos el test de esfuerzo, hay una disminución de por lo menos 12 latidos por minuto en el primer minuto por ejercicio en pie. Esto nos habla también de buenos outcomes, versus si es que no tiene esta caída de forma significativa de 12 latidos por minuto, habla de outcomes más malos, habla de un peor pronóstico en este caso en el paciente. De la aparición de arritmia, hay que tener presente que 4 a 10% de los sujetos normales supraventriculares, episodios de taquicardia, de cardiopatía malo ante la presencia de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, y la aparición de bloqueo completo de rama derecha o bloqueo completo de rama izquierda, si bien se considera que no es muy específico, el bloqueo de rama izquierda, especialmente si está asociado a evidencias de isquemia electrocardiográfica o angina, sí estaría asociado a outcomes malos. De otras del test de esfuerzo, podemos ocupar también el Treadmill Score de Duke, donde vamos a evaluar la duración del ejercicio que logró el paciente en minutos, y a eso le vamos a restar dos cosas. Una, si es que el paciente presenta del nivel del ST, que lo vamos a medir en milímetros y lo vamos a multiplicar por 5, y además podemos restar también si es que el paciente presenta o no presenta angina, y eso se va a multiplicar por 4 si es una angina que no es invalidante, mientras que si es invalidante lo vamos a multiplicar por 8. Y de esta manera nos va a permitir obtener valores que, si son mayores a 5, en general tienen un buen pronóstico, tienen una mortalidad menor al 0.5% al año, mientras que si tienen valores menores o iguales a menos 11, no es tan buen pronóstico, una mortalidad que se sabe que es mayor al 3 a 5% al año, y por lo tanto son pacientes que vamos a considerar de alto riesgo y que probablemente sometamos a algún otro tipo de test o de examen para valorar realmente si es que la cardiopatía coronaria podemos resolverla de alguna manera. 3 puntos en relación a finalizar el test de esfuerzo. Si bien el concepto de alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica es aceptado y se considera como el umbral para asumir que logramos una información suficiente para pesquisar sensibilidad diagnóstica en la cardiopatía coronaria, y valores inferiores se consideran inadecuados y por lo tanto no diagnósticos, es importante que no limitemos el test de esfuerzo a la frecuencia cardíaca máxima teórica. Esto especialmente para lograr obtener esta información extra, fundamentalmente en relación a la capacidad funcional, que nos va a traducir pronóstico en estos pacientes. Y el término, en definitiva, de este test de esfuerzo va a depender del motivo de la solicitud
en definitiva, del test de esfuerzo. Por lo tanto, tiene que ir muy claro cuando uno solicita un test de esfuerzo para qué lo está pidiendo. Positivo, en resumen, se considera cuando cumple criterios de estos cambios electrocardiográficos que explicamos previamente, del segmento ST en B5. Negativo, no cumple los criterios de cambio electrocardiográfico del ST en B5. No diagnóstico, este fue el paciente que no alcanzó el 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica y por lo tanto no podemos interpretarlo como para decir efectivamente fue un test negativo. E indeterminado es cuando el paciente presentaba estas alteraciones del electrocardiograma de base que nos dificulta la interpretación. El informe, por lo tanto, de un test de esfuerzo tiene que ser llevado a cabo entregando la información en relación a la prueba, protocolo que se utilizó, la frecuencia cardíaca máxima alcanzada, el motivo de la suspensión de la prueba, si el paciente presentó o no presentó dolor y si se asoció o no a cambio electrocardiográfico. ¿Cuál fue la respuesta presora del paciente? ¿Cuál fue la respuesta cronótropa? ¿Hay alteraciones del ritmo que nos sugieran alguna cierta patología estructural o funcional? ¿Cuál fue la capacidad funcional del paciente? Finalmente, indicar si esta prueba fue positiva, negativa, no diagnóstica o indeterminada. Y, por supuesto, si hay algún criterio de gravedad que haya aparecido durante el test de esfuerzo. Finalmente, quiero mostrar este último electrocardiograma tomado durante esfuerzo de un paciente X, que es sometido al protocolo de Bruce, donde vemos que en las derivadas, principalmente B5, vemos un segmento ST bastante aplanado, que al llegar a la etapa 2, a los 5 minutos, vemos cómo empieza a aparecer este infradesnivel que es descendente, que si miramos la relación entre la isoeléctrica del PQ versus el segmento ST, a los 80 milisegundos ya vemos que aparece un cuadradito, por lo tanto ya podríamos ir interpretando positivo este examen. Y finalmente se hace mucho más evidente este infradesnivel descendente en recuperación. Gracias. Súper, Felipe. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, se escucha. Oye, claro, conciso, preciso, muy buena presentación. Importante volver a recalcar un poco lo que mencionaba Felipe, que es el tema que el test de esfuerzo no solamente lo utilizamos para evaluar si hay insuficiencia renal coronaria, tiene múltiples aplicaciones. Podemos hablar capacidad funcional, podemos hablar respuesta presora, podemos hablar respuesta a tratamiento, podemos ver aparición de arritmias, etc. Claramente, si nosotros lo queremos para evaluar, que es la causa más común en el fondo de insuficiencia renal coronaria, hay que tener en mente lo que mencionaba con respecto a que el paciente hay que mirar el electrocardiograma de base. Uno, que el paciente puede hacer test de esfuerzo. Nos ha tocado un par de veces que ha llegado pacientes con muletas a hacer test de esfuerzo, así que hay que pensarlo bien. Una vez que sortea esa etapa, ver que el electrocardiograma de base del paciente no tenga ningún trastorno que le dificulte el poder interpretar los resultados. Llámese una estimulación por marcapaso, un bloqueo de rama izquierda, preexcitación, intoxicación digitálica o que tenga efecto digital, por lo menos en el trazado electrocardiográfico, o que tenga elementos de hipertrofia y sobrecarga muy marcados. Esos son como principalmente los más importantes. Así que no sé si hay preguntas en el chat. Lo otro que es súper importante, que generalmente para poder analizar un test de esfuerzo, los requerimientos mínimos de METs para poder sacar alguna conclusión o tener alguna idea son 4 a 5 METs. Bajo 4, si el paciente no alcanza a hacer 4 METs, con 4 a 5 METs ese test no se puede ni siquiera interpretar.